Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito bordado. Yo lo hice en esta manzana. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas, como ven aquí yo ya uní mi hilo a la tela. Vamos a comenzar a bordar nuestra manzana. Comenzaremos haciendo líneas en vertical con doble hebra de hilo. Vamos a ir haciendo las líneas juntas. Haremos 3 líneas juntas con doble hebra de hilo. Así. Ahí junto haremos la tercera. Vamos a dejar un pequeño espacio, más o menos de medio centímetro. Y continuamos haciendo las líneas en vertical. Ahí llevamos una. Continuamos ahí al lado, haciendo las demás líneas. Ahí está, son 3 líneas con doble hebra de hilo. Dejamos un pequeño espacio y volvemos para hacer el mismo procedimiento y volver a hacer 3 líneas. Así es como vamos a rellenar toda la manzana. Vamos a dejar un pequeño espacio, hacer 3 líneas y dejar medio centímetro de espacio entre unas líneas y otras. Así. Dejamos medio centímetro y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Así vamos a continuar, amigas. Voy a terminar de rellenar la manzana y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente procedimiento. Y continuamos. Vamos a continuar con la siguiente puntada. Lo que vamos a hacer ahora son líneas en horizontal, de la misma forma que hicimos las verticales. Haremos 3 líneas y dejaremos medio centímetro de espacio entre las líneas. Ahí llevamos 2, vamos con la tercera. Vamos a dejar medio centímetro, de igual manera que en los pasos anteriores, y haremos las mismas líneas, 3 líneas juntas. Así. Vamos a la siguiente. Dejamos medio centímetro igual y continuamos haciendo las 3 líneas.
Así voy a continuar, amigas. Voy a continuar de rellenar la manzana y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Continuaremos con el siguiente paso, amigas. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestro tono de hilo. Yo ya le puse un tono verde para que se vea la puntada. Y lo que vamos a hacer es pasar nuestra aguja por debajo de las líneas en vertical, así. Así es como vamos a hacer. Dejamos esta línea así y pasamos, levantamos la siguiente. Vamos a pasar por encima, por debajo de una y por encima de la siguiente. Pasamos por debajo de esta y por encima de la siguiente. Así. Continuamos. Dejamos una abajo, un grupo de líneas abajo y un grupo de líneas arriba, hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela. Ahora vamos a dejar una línea de rojo como espacio y nos pasamos a la siguiente haciendo el mismo procedimiento, pasando por el mismo lugar. No se preocupen si ahorita no ven las líneas, porque en el siguiente paso es el que las levanta y las muestra. Continuamos. Unimos nuestro hilo a la tela y nos vamos a la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento. Solo que ahora vamos a pasar, estas líneas quedaron abajo, ahora vamos a pasar por encima y estas las vamos a levantar. Vean, en esta parte pasamos por encima y aquí estamos pasando por abajo. Así es como vamos a continuar hasta terminar de hacer nuestras líneas en toda la manzana. Unimos nuestro hilo y continuamos ahí al lado haciendo el mismo procedimiento. Vamos a dejar una línea intermedia entre una puntada y otra. Así. Nos vamos al siguiente espacio y haremos el mismo procedimiento. Recuerden que estas líneas quedaron abajo, ahora vamos a pasar sobre ellas y vamos a levantar las siguientes. Bueno, amigas, yo voy a terminar de rellenar la manzana y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer
es con el mismo tono de hilo verde, vamos a ir levantando las puntadas en tono verde. Levantamos, así. Vamos a ir levantándolas de forma diagonal. Levantamos estas, nos vamos al siguiente espacio. Recuerden que lleva la roja intermedia, así. Vean, así tiene que quedar. Nos vamos a la siguiente. Levantamos una, nos vamos a la otra. Así. Continuamos en el siguiente espacio. Y recuerden que estamos trabajando de forma diagonal. Así hasta llegar al otro lado. Continuamos levantando las hebras en tono verde. Aquí es donde yo les decía que al final, al levantarlas, iban a resaltar las del tono verde. Ya aquí es la última línea que vamos a levantar. Ahí está. Ahora unimos nuestro hilo y continuamos en el siguiente espacio haciendo lo mismo. De forma diagonal vamos a regresar levantando las líneas en tono verde. Así. Continuamos avanzando. Nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Amigas, las invito a que comenten, a que se suscriban a mi canal, así como también compartan los videos para que seamos más en nuestro grupo y yo pueda seguir subiendo más videos. Así es como vamos a continuar bordando, amigas. Vean, aquí ya salimos del otro lado, en el otro extremo, y unimos nuestro hilo a la tela, así. Ahora nos vamos en la siguiente y hacemos el mismo procedimiento. Levantamos una hebra en tono verde y queda una hebra en tono rojo abajo y volvemos a levantar la siguiente en tono verde. Así es como vamos a ir avanzando. Bueno, amigas, yo voy a continuar. Termino de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, así es como queda ya rellena nuestra manzana, vean. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso solo es pasar por debajo de las líneas verdes, así. De forma diagonal, pero en forma contraria a como lo estábamos haciendo. Ya ese es el siguiente paso y el último. Así.
Y así continuamos bajando hasta salir al otro lado de nuestra manzana y unir nuestro hilo a la tela. Unimos nuestro hilo y continuamos en la siguiente línea, haciendo el mismo procedimiento. Recuerden que solo vamos a levantar las líneas verdes . Así es como nos va a ir quedando nuestro bordado. Vamos a ir bordando de forma diagonal y en forma contraria a como estábamos bordando en el paso anterior. Aquí unimos nuestro hilo a la tela y regresamos en el siguiente. Ok, amigas, ese es todo el procedimiento que vamos a hacer. Yo al final, para terminar la manzana, la delinearé con puntada de cadeneta en toda la orilla. Así es como voy a continuar. Yo voy a terminar de rellenar la manzana y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra manzana. Ok, amigas, como pueden ver, así es como queda al final nuestro bordado. Vean qué bonita se ve la manzana. Espero les haya gustado. Y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada. Es una puntada muy fácil de hacer. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a bordar la flor. Comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela aquí en cada pétalo. En la esquina de un pétalo vamos a unir el hilo. Y lo que vamos a hacer son puntadas de festón o puntadas de ojal. Así se le llama a esta puntada. Vamos a tomar un pequeño espacio y volvemos a hacer otra puntada. Para esto vamos a utilizar 2 tonos de hilo. Yo en este caso estoy utilizando el más suave, el tono más suave al principio, haciendo las puntadas así, y el tono más encendido va en la siguiente puntada. Así es como vamos a ir bordando todo el pétalo de nuestra flor. Hasta terminar de rellenar nuestro pétalo con esta puntada. Volvemos a tomar otro espacio pequeño y volvemos a hacer otra puntada. Y así vamos a continuar
hasta terminar de bordar nuestro pétalo. Aquí de esta parte ya van a ir unidas más o menos de este lado y del otro lado vamos a ir tomándoles mismo espacio. Hace un poco de curva en esta parte, como pueden ver. Así. Así es como vamos a ir rellenando nuestro pétalo hasta terminar de bordarlo con esta puntada, que es la puntada de ojal o de festón. Aquí ya terminamos, unimos nuestro hilo, así. Hacemos otra pequeña puntada aquí en esta parte, para que no se vaya la última puntada, no se nos salga de control, así vean. Esta puntada lo que hace es que toda esta orilla ya lleva el contorno listo. Ya lo único que vamos a hacer en el siguiente paso será hacer una especie de petatillo para continuar el bordado. Yo voy a cambiar de hilo, amigas, y regreso con ustedes. Ok, amigas, como pueden ver, así es como vamos a ir avanzando con la puntada que les mostré. Ahora yo ya cambié el tono de hilo a mi aguja. Voy a mostrarles la siguiente puntada dentro de cada pétalo. Lo que vamos a hacer es ir haciendo un petatillo. Vamos a dejar un espacio en el pétalo y vamos a ir haciendo un petatillo. Levantamos una hebra, bajamos una, así, hasta llegar a la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer es dejar una cuarta parte o una tercera parte de nuestro pétalo vacía. Esta parte va a quedar vacía, vamos a rellenar esta parte. Salimos ahí junto y bajamos por el mismo lugar donde subimos, así. Vamos a hacer 2 líneas pasadas por el mismo lugar, para después la siguiente línea la vamos a ir haciendo petatillo. Vamos a levantar la hebra que quedó abajo, así, bajamos la que quedó arriba y así es como vamos a rellenar toda esta parte con 2 líneas en forma de petatillo. Unimos nuestro hilo a la tela, así, y regresamos por ese mismo lado, haciendo el mismo procedimiento para que queden las 2 líneas pasadas por el mismo lugar. Así es como vamos a ir haciendo nuestro bordado. Unimos nuestro hilo a la tela y vamos a seguir rellenando haciendo el mismo procedimiento. Levantamos la que quedó abajo y bajamos la línea que quedó arriba hasta terminar de rellenar el pétalo. Bajamos nuestro hilo y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Vamos a regresar por ese mismo lado haciendo lo mismo. Unimos nuestro hilo a la tela. Ya casi tenemos relleno por completo nuestro pétalo. Salimos un poquito más adelante y rellenamos esta parte que nos queda.
Así es como vamos a ir rellenando todo el pétalo. Ya solo nos falta una línea para terminar de rellenar nuestro pétalo. Pasamos por el mismo lugar. Y unimos a la tela. Y bien, amigas, así es como queda el pétalo ya terminado. Vean. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Recuerden que tenemos que dejar un espacio libre. Este espacio se queda libre. Entonces, bajamos en esta parte. Así. Y ahí es donde comenzamos a rellenar todo nuestro pétalo de nuevo. Así vamos a seguir avanzando hasta tener nuestra flor ya completamente rellena. Yo aquí les mostré en un solo pétalo, pero así es como vamos a avanzar todos los pétalos hasta que nuestra flor quede completamente bordada. Recuerden que son 2 líneas pasadas por el mismo lado, haciendo un petatillo. Bajamos nuestro hilo y regresamos por el mismo lugar. Como pueden ver, es una puntada muy fácil de hacer. Es rápida. Y bueno, amigas, yo voy a continuar. Voy a terminar de bordar los pétalos de nuestra flor y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar el centro de la misma. Ok, amigas, como ven, aquí ya tenemos terminada todos los pétalos de la flor. Vean cómo se ve muy bonita. Ahora vamos a bordar el centro. Yo ya le puse el tono amarillo. Y lo que vamos a hacer, como esta tiene una división aquí, la vamos a respetar. Y voy a bordar hasta aquí en tono amarillo. Con doble hebra de hilo vamos a ir rellenando por completo todo esta parte del centro. La otra parte la vamos a bordar con otro tono. Vamos a ir haciendo puntadas una junto a la otra hasta terminar de rellenar toda la flor. Así es como vamos a continuar rellenando para después hacer unas pequeñas puntaditas sobre el centro. Continuamos rellenando. Así es como nos tiene que ir quedando, rellenando por completo la flor o el centro de la flor en tono amarillo. Bueno, amigas, yo voy a continuar rellenando. Voy a terminar de rellenar y regreso con ustedes para mostrarles cómo hacer la siguiente puntada. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestro centro, ahora de este lado vamos a hacer puntada de ojal con el mismo tono amarillo.
Iremos rellenando, dejando un pequeño espacio y haciendo la siguiente puntada. De esta forma, así. Así es como nos tiene que ir quedando. Un pequeño espacio y hacemos la siguiente puntada. Así es como nos tiene que ir quedando nuestra flor, vean. Y recuerden que lo estamos haciendo con doble hebra de hilo, todo el bordado. Ahí vamos avanzando. Y así es como va a ir quedando nuestra flor completamente rellena. Bueno, amigas, yo voy a continuar. Voy a terminar de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles un pequeño detalle que le pondremos a nuestro centro amarillo. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestro centro, ahora lo que vamos a hacer con el tono más oscuro, vamos a hacer nudos franceses en esta parte, en esta línea. Los vamos a ir haciendo dejando un pequeño espacio. Aquí yo ya hice el primero. Vamos a dejar este pequeño espacio y volvemos a hacer otro. Vamos a girar dos veces en nuestra aguja. Clavamos nuestra aguja ahí mismo. Bajamos sin soltar nuestro hilo. Seguimos jalando. Y ahí está nuestro nudo francés. Dejamos otro pequeño espacio y volvemos a hacer el siguiente. Giramos 2 veces. Clavamos nuestra aguja y jalamos. Y ahí está el siguiente. Dejamos otro pequeño espacio y volvemos a hacer otro nudo. Así es como vamos a hacer toda esa parte de la rayita o la parte donde se unen las dos puntadas en el centro, para que llame la atención nuestro centro de la flor. Bueno, amigas, yo voy a continuar. Termino de bordar y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra flor. Y bueno, amigas, así es como queda al final nuestra flor. Vean qué bonita se ve. Y aparte, la puntada es muy fácil de hacer. Espero les haya gustado, amigas. Vean, les muestro cómo quedó por la parte de atrás, que en algunos videos veo los comentarios y a las amigas me comentan que muestre la parte de atrás. Esta es la parte de atrás de la flor. Vean. Así es como queda. Y bueno, amigas, espero les haya gustado la puntada. Y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada. Yo la hice en estos chiles. Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a bordar. Vamos a comenzar haciendo líneas en todo lo ancho de nuestro diseño. Así. Dejamos más o menos medio centímetro y volvemos a hacer otra línea. Líneas que vamos a hacer con doble hebra de hilo y en un tono oscuro, un tono verde oscuro.
porque lo que vamos a bordar es un chile. Volvemos a dejar medio centímetro de distancia y volvemos a hacer otra línea en horizontal. Así vamos a hacer hasta terminar de bordar por completo nuestro diseño. Medio centímetro de nuevo y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Así es como vamos a bordar todo nuestro diseño, amigas. Las invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a los videos, así como también que los compartan para que seamos más en nuestro grupo y así pueda yo seguir subiendo los bordados. También espero sus comentarios, amigas. Y bien, amigas, así yo voy a continuar, termino de rellenarlo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, vamos a comenzar a hacer la siguiente puntada. Lo que vamos a hacer es salir en esta parte. Ahora vamos a enrollar nuestra primera línea, procurando que quede un poco suelta. Unimos a la tela ahí al lado de la puntada anterior. Así tiene que quedar suelta. Regresamos, salimos ahí junto y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Enrollar nuestra línea que está arriba y volver a bajar ahí junto. Van a ser 3 líneas las que tenemos que hacer. Volvemos a hacer lo mismo y volvemos a bajar. Así nos tiene que quedar flojito. Ahora lo que vamos a hacer es salir en la parte del centro, así, aquí. Pasamos nuestra aguja por debajo de la primera línea. Pasamos la segunda. Y lo que vamos a hacer es enrollar en esta parte estas 2 líneas, la que acabamos de agarrar y la anterior. Así. Hacemos 3 líneas, así, y ahora nos vamos a la siguiente y vamos a agarrar esta línea con la anterior y hacemos 3 vueltas. Así, ahora vamos a hacer 3 vueltas, ahí llevamos una, ahí está la segunda, hacemos la tercera y en la tercera nos vamos a la siguiente línea, la de arriba. Así. Y continuamos así, regresamos a la línea anterior y volvemos a enrollar 3 veces. 2 y 3 con esta y nos vamos a la siguiente línea por debajo. Así es como vamos a continuar, amigas. Yo voy a terminar, vamos a hacer este procedimiento hasta llegar hasta acá, hasta la punta y volver a unir nuestro hilo a la tela. Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso.
Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada la línea anterior. Ahora vamos del otro lado. Introducimos nuestra aguja por arriba de nuestro hilo. Así. Unimos a la tela. Salimos ahí junto. Y hacemos otra puntada igual. Aquí solo vamos a hacer 2 puntadas para dejar libre un lado de nuestro hilo y agarrar la siguiente puntada. Ahora salimos ahí mismo y vamos a agarrar la de abajo con esta, con la anterior, y hacemos igual 3 vueltas. Regresamos. Ahí están las 3 vueltas. Ahora nos vamos a la siguiente y hacemos el mismo procedimiento. 3 de nuevo. Así es como vamos a ir bordando, amigas, hasta llegar a esta parte. Ok, amigas, ya que tenemos nuestro bordado así, vamos a cambiar el tono de hilo a nuestra aguja, le vamos a poner un tono más claro y comenzamos en la punta, así. Aquí uní mi hilo. Ahora vamos a hacer una puntada, así. Agarramos el otro lado, la misma línea, y nos vamos hacia la siguiente línea. Y ahí es donde vamos a jalar, así. Nos vamos a la siguiente línea, regresamos a la anterior, jalamos, así. Regresamos del otro lado, vean, jalamos. Y listo. Así es como tiene que ir quedando. Vamos a la siguiente línea. Regresamos a la anterior. Jalamos. Y ahí está. Nos vamos a la siguiente, regresamos. Ahora tomamos lazada en la otra, vean. Y ahí jalamos. Así es como nos va a ir quedando nuestro centro. Toda la línea del centro. Yo voy a continuar, voy a terminar de hacerla. En la orilla le pondré puntada de cadeneta. Voy a terminarlo y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestro bordado. Ok, amigas, como pueden ver, así es como queda al final nuestra puntada. Vean, yo les mostré cómo hacer en el tono verde el chile. Y luego hice en tono rojo, vean qué bonito se ve. Y bueno, amigas, espero les haya gustado. Y ya saben, si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.